docente de la universidad también y egresada del CES y especialista obviamente en materno-fetal. Entonces, qué bueno que estás aquí presencial con nosotros. Doctora Manuela, adelante. Muchas gracias, doctora, por la bienvenida. Me disculpo de antemano por la demora en la logística. Soy Manuela del Valle Pérez, residente de primer año de ginecología obstetricia. Mi asesora es la doctora María Isabel Sánchez y le agradezco por su asesoría. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del tema entre la evidencia y la práctica. ¿Deberíamos tratar toda bacteriuria asintomática en la gestación? El contenido que vamos a hablar, el derrotero que vamos a hablar el día de hoy, primero vamos a comenzar con definición, epidemiología, la fisiopatología, etiología, diagnóstico, tamizaje, tratamiento y lo último, las conclusiones al respecto. ¿Por qué decidí realizar esta charla? Encontramos que a pesar de las directrices universales que aún nos recomiendan hacer detección y tratamiento para la bacteriuria asintomática en las gestantes, aún existe, encontramos debate en la literatura sobre el papel de la bacteriuria asintomática y los resultados perinatales. ¿Qué es una bacteriuria asintomática? Una bacteriuria asintomática es toda la presencia o bacterias colonizando nuestra vía urinaria en ausencia de sintomatología. Una bacteriuria significativa es definida como el aislamiento de 10 a la 5 o 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro en un cultivo microbiológico. Como epidemiología tenemos que en las mujeres premenopáusicas tiene una prevalencia del 1 al 6%, aumentándose en las mujeres embarazadas de 2 al 10%. De estas pacientes que tienen bacteriuria asintomática, pueden desarrollar pielonefritis de un 20 a un 40%, aunque ya vamos a ver según los estudios qué tan debatido está esta prevalencia. Los factores de riesgo que tenemos para desencadenar o que una paciente tenga mayor riesgo para tener una bacteriuria asintomática, tenemos el estado socioeconómico, la diabetes, una infección urinaria previa, una paciente obesa que tenga anomalías anatómicas del tracto de la vía urinaria. Este artículo es un artículo metaanálisis donde estudiaron la asociación entre la diabetes gestacional y las infecciones en el embarazo. En este artículo se encontró que hay una asociación significativa entre tener diabetes, o sea, como factor de riesgo para desencadenar cualquier tipo de infección y específicamente una infección urinaria con un OR de 1.2 y algo pues ya nos da que es estadísticamente significativo. Como fisiopatología, entonces vamos a hablar los cambios fisiológicos de la gestación que nos favorecen o nos dan riesgo de tener una bacteriuria asintomática o que progrese una pielonefritis en el embarazo. Entonces, dentro de estas tenemos la elevación de la progesterona, nos hace que el peristaltismo ureteral esté más disminuido, que aumente el contenido de la vejiga, y esto sumado a una dilatación ureteral va a generar una éstasis urinaria que va a favorecer el crecimiento de las bacterias y el ascenso de las bacterias a las vías urinarias. El útero grávido de por sí va a generar una movilización de la vejiga anteroposterior y también va a generar una compresión ureteral. La dextrorotación del útero nos va a generar que se genere una nefrosis fisiológica. Los riñones presentan unos cambios inicialmente, ellos aumentan 1 centímetro longitudinalmente y la tasa de filtración glomerular va a aumentar entre un 30 a un 50% en el embarazo. Aumenta también la excreción de glucosa y el pH urinario aumenta, se pone más alcalino, lo que favorece el crecimiento microbiano en la orina. El reflujo vesicoureteral, si la paciente lo tiene presente, va a empeorar o si no, tiene mayor riesgo de que lo vuelva a presentar. Todos estos cambios fisiológicos en la paciente embarazada va a hacer que una paciente que no esté embarazada normalmente sea benigna una bacteriuria asintomática y una embarazada tiene mayor riesgo de que eso se vuelva una pielonefritis. En la etiología, entonces vamos a tener los principales microorganismos implicados en la bacteriuria asintomática. Tenemos la principal, los gram negativos, con una diferencia como en la prevalencia entre Estados Unidos y América Latina. E. coli siempre se lleva pues como el premio a la más prevalente. En Estados Unidos un 75% de E. coli y en América Latina un 25 o un 93% de prevalencia. Otros microorganismos que también podemos encontrar es Proteus mirabilis, Pseudomonas, Citrobacter y también gram positivos como lo es el Staphylococcus saprophyticus. Ahora, entonces, ¿a quién vamos a tamizar o qué recomendaciones hay en cuanto al tamizaje en la bacteriuria asintomática en la gestación? Entonces, tenemos que la ACOG nos recomienda
que sí deberíamos hacer un tamizaje de las pacientes con urocultivo en la primera visita del control prenatal y también recomienda hacer un tratamiento de 5 a 7 días. La evidencia realmente en la que la COC se basa para dar esta recomendación es una evidencia de artículos muy antiguos, de los años 60 a los 70, artículos de baja calidad. Ellos dicen que la implementación de estas medidas reducen la pielonefritis de un 25 a un 35%, pasando a 1 a 4%. Vamos a ver que hay nuevos ensayos clínicos aleatorizados que nos mencionan que la bacteriuria asintomática puede tener, o sea, la pielonefritis se puede desarrollar hasta un 2.4% en las pacientes que tienen bacterias que no son tratadas, entonces la prevalencia no es tanta, pues no es tanto el cambio como ellos lo dicen. La ITSA, entonces, ¿qué nos recomienda la ITSA? Ellos nos dicen que sí, también se recomienda hacer el tamizaje y dicen que hay evidencia insuficiente para recomendar repetir el cribado después de un urocultivo que haya dado negativo o después de un urocultivo positivo y que yo ya lo haya tratado como primer episodio. La guía colombiana nos dice que también hagamos urocultivo idealmente antes de las 16 semanas o en la consulta del control prenatal. Nos recomiendan repetir, como la ITSA, el tamizaje en gestantes que primero da negativo. ¿De dónde sacan ellos la idea de hacerlo en el primer trimestre o idealmente antes de la semana 16? Aún no hay consensos claros que nos digan cuándo es el momento ideal para realizar un tamizaje, pero sí existió un artículo muy viejito que es en Suecia, que se estudió la frecuencia y riesgo de adquisición de bacteriuria asintomática en el embarazo, donde estudiaron 3.254 pacientes. Ellos encontraron que el riesgo de bacteriuria en la semana 12 es de 0.8, pasando al final de la gestación a 1.93. Encontraron que mayor riesgo era entre la semana 9 y 17 y que si se hacía un tamizaje en la semana 16 tenían una probabilidad de encontrar el 80% de las pacientes que tenían bacteriuria asintomática, entonces que esta era la edad gestacional para hacerlo. Entonces, según este artículo, todas las otras guías se basaron en esto. Ahora, para hablar del tamizaje, entonces si lo recomendamos o no, tenemos este artículo de la JAMA que nos habla, entonces, está el de tamizar, mejora desenlaces o no, tiene algún riesgo tamizar. Este artículo también más adelante vamos a ver si el tratamiento mejora algún desenlace materno y perinatal y si el tratamiento puede tener algún desenlace contraproducente para las pacientes. Vemos entonces en esta tabla que tenemos acá en esta diapositiva, donde ellos establecen que el tamizaje para la bacteriuria asintomática en las pacientes embarazadas tiene una significancia estadística de un RR de 0.3 para la pielonefritis. Los artículos que ellos utilizan acá también son muy antiguos y también son de baja calidad. Ahora, en contraproducencia, tenemos este otro artículo que es más reciente que los demás, que es del 2023, donde ellos dicen, estudiaron hacer tamizaje o no tamizaje en un grupo de pacientes, de un estudio retrospectivo, comparando dos hospitales de Dublín. Entonces, los dos hospitales que compararon fueron el Hospital de Rotunda y el Hospital Materno Nacional, y encontraron el Rotunda siempre hacía tamizaje y el Hospital Materno Nacional, pues Nacional de Maternidad, no hacía tamizaje por universal. Entonces ellos cogieron pacientes de cada uno de los dos hospitales y compararon qué desenlaces encontraban. Encontraron que, por ejemplo, no había ninguna significancia estadística para los partos pretérmino y tampoco para la morbilidad neonatal. Tuvieron un hallazgo, encontraron que el bajo peso al nacer se encontraba más en el hospital de Rotunda, que es justamente el hospital que hace tamizaje, pero dijeron que este hallazgo no se le podía como achacar al tamizaje, sino que era más bien por condiciones sociodemográficas de las pacientes que estaban incluidas. En la tabla 3 tenemos entonces la tasa de pielonefritis que encontramos y la tasa de pielonefritis globalmente fue el porcentaje menos de 0.50, o sea, fue un porcentaje muy bajo. Y acá el valor de significancia estadística comparando las pacientes que fueron tamizadas por las que no, ninguno fue con significancia estadística. Entonces, ¿qué dicen ellos? Llegaron a la conclusión que el tamizaje universal para bacteriuria asintomática no mostró ningún beneficio para prevenir pielonefritis. El diagnóstico, entonces, para diagnosticar una bacteriuria asintomática tenemos que el gol estándar es un urocultivo.
El criterio original es la detección de 100.000 unidades formadoras de colonia en 2 cultivos. Esto me va a dar una probabilidad de certeza de que sea una bacteriuria asintomática verdadera del 95%. Pero el criterio que es más usado, que es un solo cultivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonias, baja la probabilidad de certeza de que sea una verdadera bacteriuria al 80%, pero aún así sigue siendo muy bueno, o sea que se puede seguir utilizando. Ellos decían que para hacer el cultivo como un método de tamizaje es un método que se demora de 24 a 48 horas y que muchas veces no es de fácil acceso. Entonces, alguien se preguntó si las pruebas de orina en el embarazo rápidas podrían utilizarse como tamizaje o no. Realmente llegamos a la conclusión que tenían bajo rendimiento comparadas con el urocultivo en este estudio, que este estudio quiso estudiar qué tanto validez tenían las pruebas rápidas en el embarazo para hacer tamizaje. Entonces acá, en estas gráficas, se valoraron primero la tira reactiva con nitritos solamente positivos. En la sensibilidad de esta prueba fue de 0.55. Es una sensibilidad muy baja para una prueba de tamizaje porque detecta 55 pacientes y 45% se me pierden. Y yo en un tamizaje necesito cubrir la mayor cantidad de pacientes sin que se me pierdan, o sea, que se me pierdan muy poquitos. Tiene una buena especificidad, o sea que esta prueba es muy buena para confirmar. Si me da positivo, pues ya lo tiene, pero si me da negativo no puedo descartar. Ahora la tira reactiva con nitritos o leucocitos positivos tiene una sensibilidad un poco mejor de 0.73, pero aún así se me siguen perdiendo 27% de los pacientes. O sea, todavía no es lo suficientemente buena para hacer tamizaje. La especificidad es un poquito mejor, entonces un poquito menor, entonces también se nos dan muchos falsos positivos, entonces tampoco nos sirve mucho. Ahora, acá les quería mostrar en el cuadrito amarillito el urocultivo, que ellos lo utilizaron como prueba de referencia, que tiene una sensibilidad de 0.98%, muy buena como una prueba de tamizaje. Y el último que ellos valoraron es el aminocultivo más gram, que es con la detección de una bacteria por campo de aceite. La sensibilidad era mejor del 0.86%, solamente se pierde en el 14% de las pacientes, una especificidad también muy buena, pero el problema que encontraron con este método diagnóstico era que era de difícil acceso y de difícil pues como volverlo más global. Y aún así no era como lo suficientemente bueno para desplazar o reemplazar el urocultivo como método de tamizaje. Para hablar entonces del tratamiento de una bacteriuria asintomática, hay que tener en cuenta que ya todo lo que va global, vamos pensando es en reducir el menos tratamiento posible que yo necesite dar a las pacientes para disminuir el riesgo de resistencia antibiótica, ¿sí? Bacteriana a los antibióticos. La COC ya dice, pone múltiples antibióticos, no hay un consenso en que me diga cuál es el antibiótico que tengo que utilizar para tratar una bacteriuria asintomática. Se debe individualizar según la epidemiología local y según la tasa de resistencia que yo tenga en donde yo estoy. Pero ellos recomiendan todos estos antibióticos y también hay que direccionar en qué trimestre del embarazo estamos para ver qué antibiótico le voy a dar a mi paciente. Ellos proponen un régimen la mayoría de las veces de 5 a 7 días. Solamente recomiendan una dosis única en la fosfomicina que ha demostrado que tiene pues evidencia suficiente para que sea una dosis única. Pero entonces alguien se preguntó qué tanto debería durar el tratamiento de la bacteriuria asintomática para que sea pues como efectivo. Entonces, esta revisión de Cochrane comparan un tratamiento de una dosis única versus un tratamiento entre 4 a 7 días. Encontramos que la tasa de recurrencia, pues de fracaso del tratamiento, no hubo diferencia estadística, no hubo diferencia estadística en la recurrencia, no hubo diferencia estadística en que desencadenara una pielonefritis, hubo diferencia estadística en el bajo peso al nacer de los bebés, con un RR de 1.65, beneficiando el tratamiento de 4 a 7 días. O sea que tiene mejor evidencia el tratamiento entre 4 a 7 días para prevenir que los bebés nazcan pues como con bajo peso al nacer. Son los forest plot de, por ejemplo, el primero, que es el riesgo de pielonefritis, que vemos que definitivamente el RR es muy alto, entonces no, y que la P no es significativa, ¿cierto? Es 0.2, entonces no tiene asociación estadística. Ya ahora, el de abajito, que sí es el del bajo peso al nacer,
vemos que la P es estadísticamente significativa en 0.03 y que el RR está en 1.65, favorece el grupo de intervención, que es tratamiento de 4 a 7 días. En cuanto al seguimiento, ¿cómo se sigue una paciente con bacteriuria asintomática? No hay evidencia de que de favor o en contra de que yo deba hacer un nuevo tamizaje después de tratar, como ya habíamos dicho, y las otras guías nos dijeron no hay que hacerle urocultivos control, que todo el mundo manda urocultivos control y no hay que hacerlo. Listo. Solamente deberían mandar un urocultivo control en presencia de la paciente si llega con síntomas. Ahí ya mandamos un urocultivo control. Ahora sí, la gran pregunta, ¿tratar o no mejora los desenlaces materno-perinatales? Tenemos este artículo, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, de la JAMA. Ellos nos dicen que sí, que encontraron que mejoraban desenlaces de la pielonefritis, entonces que previene pielonefritis y que previene el bajo peso al nacer y que no previene el parto pretérmino. Como había mencionado, los artículos incluidos en esto son muy antiguos, de los años 70, entonces realmente la calidad es cuestionable. Este artículo, por otro lado, del 2019, nos muestra entonces, es un estudio prospectivo de cohorte, donde analizan las consecuencias de tratar o no tratar, las consecuencias materno y neonatales. ¿Qué dicen entonces ellos? Que lo que les había mencionado ahorita, que la pielonefritis en una bacteriuria asintomática sin tratamiento no tiene una prevalencia tan alta, apenas es del 2.4%. Y los otros desenlaces maternos, ninguno tuvo asociación estadística en no tratar a la paciente. Entonces no hubo como mayor riesgo de no tratarla. Igual que en los desenlaces neonatales. Tampoco se encontró ninguna asociación estadística o diferencia significativa que recomiende dar tratamiento. Por el contrario, este artículo, ahí es donde encontramos que hay mucha evidencia dispar o contraproducente, donde generan controversia. Este artículo dice que es significativamente que recomiendan el tratamiento, que nos mejora, por ejemplo, para la pielonefritis. Entonces dicen, recomiendo tratar para que no le dé pielonefritis. Y también recomienda tratar para que no le dé a los bebés bajo peso al nacer. Desde acá les quiero mostrar la evidencia, la calidad de evidencia de los artículos que ellos incluyen para estas revisiones. Si vemos todas, la calidad de evidencia según Gray, toda es baja o muy baja para dar esas recomendaciones. Lo mismo que esta revisión sistemática de Cochrane. Ellos también dicen, muy campantes, dicen, sí, recomendamos el tratamiento para prevenir pielonefritis, para prevenir pretérmino y para prevenir bajo peso. Y todos los RR son significativos, todos los intervalos de confianza también nos hablan de significancia estadística a favor de, pero uno va a ver la evidencia, el grade y los artículos también todos son de baja calidad, ¿cierto? Este forest plot que evalúa en el efecto protector en cuanto a la pielonefritis, que ese es como el desenlace con el que más recomiendan tratar porque previene la pielonefritis. Entonces, en este forest plot se evaluó la heterogeneidad de los estudios con el pi al cuadrado. Es una heterogeneidad del 60%, es una heterogeneidad moderada a alta. ¿Qué significa? Que este efecto protector promedio de los antibióticos a la pielonefritis probablemente hay que analizarlo con pincitas o hay que mirar adecuadamente porque no está tan chévere o los artículos incluidos no son como de alta confianza. Ahora, pues a pesar de que mi charla se basaba principalmente en la bacteriuria asintomática, hay que recordar que las infecciones urinarias en el embarazo tienen asociación, por ejemplo, como lo demuestra este artículo, asociación de la ITU con la preeclampsia. Dicen que la ITU se puede asociar hasta un 31% con más riesgo de presentar preeclampsia. O sea, una paciente que presenta ITU tiene 31% más riesgo de desarrollar una preeclampsia. Entonces, esto lo pongo como para que nos hagamos la pregunta y nos cuestionemos si tamizar una paciente, un tamizaje más selectivo versus un tamizaje universal, tal vez nos podría intervenir o abarcar otros desenlaces por fuera de las pacientes, desenlaces adversos. Entonces, como conclusiones, tenemos que el tamizaje globalmente, las guías todas lo siguen recomendando.
que las directrices universales siguen recomendando tanto tamizaje como tratamiento, el urocultivo solamente si hay síntomas, urocultivo control, aún sigue no habiendo un consenso para la elección de los antibióticos, y gracias al debate que hay ahora o la evidencia nueva que se presenta en los impactos perinatales, hay una posible reorientación hacia el tamizaje que vaya dejando de ser un tamizaje universal y vaya pasando a ser un tamizaje más selectivo. No hay datos a favor para tamizar y tratar más de un episodio de bacteriuria sintomática en la misma gestación. Esto sí, es una recomendación que todos deberíamos empezar a incluir o mandar urocultivos control. Entonces, la paciente se le encuentra un urocultivo positivo y si yo opto, según toda esta evidencia, tratar a la paciente una única vez y no necesito mandarle ni urocultivos control ni seguir tratando en la misma gestación ese urocultivo positivo, solamente una única vez. Muchas gracias. Gracias, doctora Manuela, por tu presentación, por el desarrollo de la charla. Y bueno, es un tema de verdad cotidiano. Una pregunta sencilla, pero de importancia en la respuesta y las implicaciones, ¿cierto? Tanto para la mamá como para el bebé. Bueno, doctora María Isabel, estamos aquí en tus manos. Bueno, primero felicitar a Manu, hizo un excelente trabajo, buscó súper bien la parte de la evidencia y me parecía muy chévere cuando ella me preguntó sobre el tema, porque a pesar de que uno diría, es un tema muy bobo, coquito, en realidad tiene más trascendencia, como nos lo mostró, y también que muchas veces uno en la práctica clínica hace cosas por hacer y no tan juicioso para mirar y saber por qué estamos haciendo las cosas, ¿cierto? Entonces, nos ha tocado mucho, y yo creo que también a las profes les ha mostrado que les ha tocado esas pacientes que llegan con una chorrera de urocultivos, la paciente totalmente asintomática, incluso los infectólogos, uno todo preocupado y angustiado, no, si octava bacteriuria asintomática, ellos son, ¿para qué la va a tratar? Pues, o sea, en realidad no hay estudios y no sabemos que no hay ninguna forma que, pues, que nos muestre que el escena se va a cambiar, muy diferente a una pielonefritis o que le dé una itis recurrente. Entonces, para que estemos más tranquilos y también quitemos también esa parte de la ansiedad, porque primero es gasta recursos. Y a la persona, la señora queda. Hay personas también, recordemos que hay pacientes colonizadas y se van a quedar colonizadas durante su embarazo. Entonces también la ansiedad, los recursos, empezar a dar medicamentos y antibióticos a 3 manos, y recordemos que también los antibióticos no van a ser inocuos para ella, sino también para esa microbiota de ese bebé que se está formando. Entonces, o con sobretratar, yo creo que muchas veces era como la idea de que se llevaran como las directrices muy puntuales y no tratar a todo el mundo por tratar, sino que recordemos cuáles son los medicamentos, de que hay que hacer un buen uso y, como dijo Manu, ser un poco más racional con la parte de los recursos. No sé si tengan alguna duda, pregunta, inquietud. Felicitar pues, a Manuela, que hizo pues, un muy buen análisis de la literatura, una parte crítica, ¿cierto? Y mirar como al futuro, porque pues sigue siendo la directriz de que analicemos y posiblemente tratemos en ese urocultivo en la semana 12 a 14, eso está ahí como en una ventana, en un balance, ¿cierto? Porque son marcadores duros, porque es parto pretérmino, porque es bajo peso, que una persona con bajo peso en su vida va a tener cosas duras, entonces posiblemente de ahí ese cambiecito se está tardando más. ¿Listo? Gracias. Bien. Para la próxima, pues, de pronto que no te no Las tablas. uno de los Bueno, o elegir uno o el más grande o colocar el otro. Sí, yo también pienso lo mismo, es la presentación súper bien, desarrollaste muy bien la charla. También, como decíamos, R chiquitos, pero están haciendo muy buenas las presentaciones y se nota pues como su tiempo en buscar lo mejor. Y de acuerdo con la doctora Gina, cuando hagas tus presentaciones de las gráficas y quieras resaltar algo, muéstralo como una barra de mayor información, porque si no podíamos apreciar varias de esas
gráficas que habían y realmente tenían importancia verlas, ¿cierto? Sí. Entonces, de pronto como recomendación, no solo para la doctora Manuela, sino pues como para todos, para darle prioridad a esas imágenes que son muy importantes. Y también pues personalizar las pacientes con estas bacteriurias asintomáticas, porque si hay factores de riesgo, entonces esa persona que tiene un factor de riesgo tenemos que tener más cuidado porque en algún momento esa bacteriuria nos convierte en esa pielonefritis y nos pasa. Entonces, lo que implica una pielonefritis, el antibiótico, la hospitalización y los efectos en general. Entonces, lo que debemos hacer también es como educar mucho al paciente. O sea, cuáles son los síntomas que puede tener y que probablemente pudiera relacionarse con algo que aparentemente piense, por ejemplo, una lumbalgia, y ya, no, eso era el embarazo. Y de pronto sea un síntoma que realmente no era una lumbalgia cualquiera, sino que ella estaba con síntomas relacionados y dejando de ser una bacteriuria asintomática. Y si tú le pones un poco de cuidado y haces un buen interrogatorio, tal vez te das cuenta que no era tan asintomática y se te puede pasar la infección urinaria o la pielonefritis y la hospitalización y los riesgos de todo lo que ya explicaste. ¿Listo? Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta adicional, doctora? Claro, pues todo lo que ya dijeron, pero como, pues como yo siempre les digo muchas veces en la ronda, porque muchas veces ponen ITU, infección del tracto urinario bajo, realmente no es una ITU, sino que es una bacteriuria asintomática, y eso sí es muy diferente, ¿cierto? Entonces, siempre indagar por los síntomas y verificar muy bien si esos síntomas sí son por una infección del tracto urinario o son síntomas del embarazo, pues, y lo que realmente tiene es una bacteriuria asintomática, porque es cierto, o sea, los antibióticos no son inocuos, entonces acá es muy frecuente que llegan pacientes con 3 tratamientos, con pacientes asintomáticas, y pues finalmente en estas pacientes podemos llegar a producir resistencia a antibióticos, podemos llegar a generar efectos secundarios porque hay antibióticos que pueden, pues que como les digo, pues no son inocuos del todo, entonces también es importante pues como determinar muy bien si es una infección urinaria o una bacteriuria asintomática e indagar muy bien como por los síntomas de esa paciente. ¿Listo? Gracias, doctora Andrea. ¿Algún otro comentario o pregunta, doctora? No, porque acuérdate que es importante, es bacteriuria. O sea, si es bacteriuria sintomática, no se necesita un urocultivo de control. Muy diferente a lo que las doctoras estaban explicando de tener una ITU o incluso una pielonefritis. Ahí sí, si tenemos infecciones recurrentes, pero infecciones documentadas, tiene síntomas, vemos, ahí sí le podemos mandar la ecografía sabiendo y teniendo muy claro cuáles son los cambios fisiológicos, porque también algunos radiólogos simplemente reportan, no sé, aumento en la opacidad, no sé qué, y uno pues es algo normal y la paciente de pronto se angustia. Recordemos que es muy diferente, infección urinaria a bacteriuria. Si es una bacteriuria sintomática, usted la trata la primera vez y ya, échele la bendición, si algún día tiene síntomas, listo. Pero, pero sí, no hay que ser prácticos, pero ya sí cuando tiene infecciones como tal, a repetición, ya hay que mirar o mirar si hay necesidad de hacer otra imagen porque uno tiene cálculos o tiene cualquier otra situación que de pronto nos esté llevando a infecciones pues, recurrentes. ¿Listo? Con respecto entonces al uroanal, en el durante el embarazo, ¿se recomienda o solamente? El urocultivo. Pues en realidad el uranálisis no. El uroanálisis se recomienda en esas pacientes que de pronto tienen algún tipo de autoinmunidad. Ejemplo, la paciente con un lupus, con un SAF o una paciente que de pronto veamos que tiene un compromiso de base. También esa paciente que es hipertensa crónica y que tiene su compromiso de base a nivel renal. Entonces ahí miramos los cilindros, cómo está la parte de la filtración, pero de resto.
con el urocultivo está bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctora Adriana, Bueno, ¿puedo hacer doctora una Manuela, pregunta? muchas gracias. Ah, doctor Carlos. Ah, sí, perdón, no lo vi. A ver, Oscar hermanito, Medina, sí. Doctor Oscar Medina, buenos bienvenido. días. Gracias. Felicitaciones a la residente, me pareció que hizo una revisión muy buena. No, Yo quería hacerle un una minutico, pregunta. doctor Medina. ¿Sí? Ya, doctor Medina. Independientemente de la bacteria que se cultive, se trata, porque a veces nos dan estreptococo beta galacti o estafilococos que salen positivos, también se deben tratar. Pues si es la parte, pues doctor, si es esa, sí se trata. Sí, pues, pero como primer episodio, pero de resto no más. Y ya se deja pues la ceñita en la historia clínica explicando a esa paciente que ya está colonizada para el estreptococo para el momento del parto. Pero de resto no más, no se le daría nada más. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, doctora Manuela, muchas gracias por tu presentación. A la doctora Marisa por estar también con nosotros y al grupo que estuvo virtual y los presenciales. Un feliz día para todos. Gracias.